Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, trayéndole de nuevo esta lección que hemos comenzado un nuevo trimestre y en este nuevo trimestre estamos estudiando alusiones, imágenes y símbolos, cómo poder entender mejor la profecía bíblica, ¿verdad? Así es que la lección número 2 de esta semana, que también es sumamente importante, ya vamos tocando temas un poquito más profundos, ¿verdad? El Génesis como fundamento es lo que estamos estudiando, así es que vamos a ir viendo de qué nos está hablando el Génesis como un fundamento de profecías en las que vamos a estar evaluando. Dice que al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y es aquí donde vamos a estar analizando nuestra lección de esta semana, un poquito más en profundidad. Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de esta se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. En el caso de Apocalipsis, por ejemplo, Juan asume que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Aunque es útil buscar en toda la Biblia los pasajes relacionados con el texto que se estudia en Apocalipsis, hay documentos bíblicos más revelantes que otros y fundamentales para entender mejor el libro. Esto es especialmente cierto en el caso del Génesis, que expone el camino por el que nuestro mundo descendió al caos del pecado. Y así todos los conceptos claves mencionados en el Apocalipsis aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. Esta semana estudiaremos algunos grandes conceptos que constituyen el núcleo de Apocalipsis y comprender los fundamentos bíblicos del Apocalipsis permite al estudiante ver innumerables matices en el texto, cada uno de los cuales pueden aportar importantes lecciones acerca de la naturaleza de la humanidad y de Dios y del conflicto que se libra en nuestro universo y por lo tanto también en nuestras vidas. Así es que vamos a estar analizando un poco mejor y entendiendo estos conceptos bíblicos para poder así de esta forma entender de qué nos hablan estas profecías, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Y la Biblia está formada por 66 libros de distintos géneros y fue escrita por más de 40 personas a lo largo de 1500 años. Sería de esperar que hubiese divergencias y contradicciones entre los distintos autores. Sin embargo, lo que uno observa al estudiar es unanimidad, mis queridos. Es más, hay partes de la Biblia que no pueden comprenderse sin consultar otras partes de ella. Y vamos a estudiar un principio de interpretación que nos ayudará a descubrir el significado de un símbolo o paralelismo viajando a través de toda la Biblia. Y para ello, el principio de la primera mención, ¿verdad? El paralelismo, Génesis 22, el amor y el cordero Isaac. ¿A quién amas? ¿Dónde está el cordero? Génesis 2 al 3, la muerte y la serpiente, ciertamente morirás. Y la serpiente era astuta. Y estos son puntos que vamos a estar dialogando en el transcurso de la lección de esta semana. El principio de la primera mención. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, nos dice Hebreos 13:8. Todo curso de aprendizaje comienza con una primera lección. En ella se suelen bosquejar los principios sobre los que se desarrollará la materia en estudio. Y en la Biblia, esta primera lección la encontramos en Génesis. Allí aparecen mencionados por primera vez muchas palabras claves que nos ayudan a entender el plan de salvación a lo largo del resto de la Biblia. Y mis queridos, si estudiamos
sabiamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios, podemos comprender que sí, mis queridos, desde el principio, los primeros 3 capítulos de Génesis, nos está desglosando el plan de salvación. Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice que Él no cambia, que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13:8 dice lo mismo. Su palabra no cambia. Allí en Isaías 48 dice que todo puede desvanecer menos la palabra de Dios. Por eso no hay contradicciones en la Biblia. Y yo, mis queridos, les quiero aclarar para aquellos que posiblemente tengan dudas y todavía dicen que hay contradicciones, mis queridos, lea el contexto de lo que está leyendo y va a darse cuenta que la palabra de Dios es muy clara. El plan de salvación se va explicando en ella poco a poco hasta su plena comprensión, o por lo menos hasta la comprensión que necesitamos tener de él ahora, en 2 de Pedro 1:19. Podemos comprender mejor a Jesús y lo que ha hecho por nosotros a través de la primera mención en Génesis de algunas palabras claves. Y mis queridos, estas palabras claves son las siguientes: amor, cordero, muerte, serpiente o la serpiente, ¿no? Así que vamos a ir analizando. En Génesis 22 vamos a estar hablando del amor y el cordero. Y vamos a entender un poquitito acerca de ello. Mire lo que nos dice allá. Isaac, ¿a quién amas? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Y mis queridos, podemos ir a Génesis 22:2 y encontramos esta lectura. Amor. ¿Cómo definimos el amor? ¿Cómo se define? Y nuestro concepto de él está claramente distorsionado por el pecado. ¿Cómo comprender, pues, el amor de Dios que es puro y santo? ¿Cómo podemos entenderlo? Y muy claro, porque sí, el pecado ha distorsionado el amor. Y fíjense, dice allá, la mención bíblica del amor hace referencia a la relación de un padre y su hijo. En Abraham e Isaac, en Génesis 22:2, a la primera vista el contexto parece desalentador. Abraham debía sacrificar a su hijo amado. No te preocupes, mi querido. Al final no lo hizo. Pero sí, una cosa hay que recalcar: el amor del padre hacia el hijo. Creo que todos como padre amamos a nuestros hijos. Y que nos pidieran sacrificar a nuestros hijos duele increíblemente. Sería un golpe prácticamente, como digo yo, bajo tanto nuestra estima, nuestro amor. Así es que no es algo fácil. Compara esta mención con la primera mención del amor que encontramos en los evangelios sinópticos. Y allá encontramos, este Jesús es mi hijo amado. Allí en Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22. Dios envía a su hijo amado, al que él ama, Jesús. Y no te pierdas la primera mención del evangelio de San Juan, porque en San Juan 3:16 hay una clave tan grande, mis queridos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto de Abraham de sacrificar a su hijo ilustra cómo Dios nos amó hasta el punto de sacrificar a su propio hijo para que nosotros pudiésemos vivir eternamente. Y como la historia recalca, Abraham no sacrificó a su único hijo. Pero hubo que hacer una muestra, hubo que hacer una enseñanza para que tú y yo pudiéramos comprender que algún día este gran plan de salvación iba a ejecutarse por ti y por mí. ¿Dónde está el cordero? Era la pregunta de Isaac. Y miren, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, he aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas
¿Dónde está el cordero para el holocausto? En Génesis 22:7. La primera mención de la palabra cordero no es casual. Génesis 22:7 nos menciona al cordero y es la base para entender la repetida mención del cordero en Apocalipsis 5:6, donde también nos habla de un cordero, y observar que en realidad el cordero provisto por Dios fue un carnero en Génesis 22:8-13. En la Pascua se sacrificaba un cordero, aunque podría ser tanto un cordero como un carnero. En Éxodo 12:3 y 5 nos habla de lo mismo, la comparación de lo que se podía utilizar para ese sacrificio. Es decir, la palabra cordero llega a significar el sacrificio por excelencia. Lo más requerido, lo que quería era que el cordero fuera sacrificado. Paulatinamente, la Biblia amplía el significado simbólico del cordero. Y podemos ver en Éxodo 12:13, evitó la sangre del cordero, la muerte de los primogénitos. Era una ofrenda que Dios tenía siempre presente en Éxodos 29:38-41, el cordero. Debía morir por mis pecados en Isaías 53:6-8, un cordero. Y Juan el Bautista identificó al cordero cuando llegó el momento de bautizarlo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y no es de extrañar que Apocalipsis no explique la identidad del Cordero. El Cordero es Jesús, que fue inmolado por mis pecados y que intercede siempre por mí ante el Padre, en Hebreos 7:25. Elena G. de White, en Patriarcas y Profetas, página 133, había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo del Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor, observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó, Dios proveerá cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre, en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, al cordero, al carnero, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó la luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Qué bonito. Qué bonito es poder saber que Dios había ejecutado un plan de la fundación del mundo por si acaso falláramos, poder librarnos del pecado. En Génesis 2-3 nos habla de la muerte y también nos va a hablar de la serpiente. Y ciertamente morirás, dice allá. Y quiero que leamos en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios fue el primero en mencionar la muerte en Génesis 2:17, pero la muerte solo podría existir como consecuencia del pecado en Romanos 5:12. La muerte suele estar asociada con la edad avanzada, es lo que primero todos pensamos, pero la primera muerte registrada fue la de un joven, Abel, en Génesis 4:8. El que era justo, Abel, justo, murió en manos de un injusto, Caín, Hebreos 11:4 y 1 Juan 3:12. La historia se repitió siglos más tarde, cuando el justo, Jesús, murió en manos de los injustos, allá en Marcos 15:14. Todos los que estuvieron allí, la humanidad, a diferencia de Abel, Jesús, que podía haber evitado su muerte, permitió que le matasen en Efesios 5:2. Y Jesús hizo lo que Abel no podría haber hecho, vencer la muerte, en Romanos 6:9. Y tal como lo muestra Apocalipsis 1:18, recibió las llaves de la muerte, con las que poder abrir los sepulcros, o sea, el Hades. Si Cristo Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no tuviéramos oportunidad de vida eterna, mis queridos. No podía darnos resurrección. No había forma de poder nosotros alcanzar la vida eterna.
La serpiente era astuta, nos dice allá, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová Dios había hecho, en Génesis 3:1. Apocalipsis presenta a un dragón en Apocalipsis 12:3 al 4. Además, nos dice que este dragón es un símbolo de Satanás en Apocalipsis 12:9. Al identificar el símbolo del dragón, añade un nuevo símbolo. Satanás es la serpiente antigua. ¿A qué serpiente se está refiriendo? Por supuesto, a la primera serpiente mencionada en la Biblia en Génesis 3:1. En Edén, Satanás, la serpiente, engañó al mundo entero, es decir, a Adán y Eva. En Apocalipsis se nos recuerda que este ha sido su propósito durante toda la historia y que será su objetivo especial en el tiempo del fin, en Apocalipsis 13:14. Incluso intentará engañar a todos en la misma presencia de Dios en Apocalipsis 28. ¿Cómo podemos defendernos de sus engaños? Y una manera es estudiando la forma en que lo hizo por primera vez. Su táctica básica no ha cambiado con los siglos. Mi querido, la forma en que Satanás logró en que Eva se diera el pecado es la misma forma, mis queridos, que hoy día utiliza para engañarte a ti y a mí, para hacernos caer en pecado, para confundirnos, para no dejarnos acercar a Dios. Por eso necesitamos estudiar esa forma y analizarla, estar pendiente de la forma en cómo Satanás puede actuar para hacernos caer en pecado. Manuscritos por Elena G. de White, volumen 10, página 156, dice que el Evangelio se enseña a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Evangelio se revela en todas las profecías del primer advenimiento de Cristo como el Salvador de la humanidad. Cada acto de la antigua dispensación para apartar a los hombres y mujeres del pecado o para traerles perdón se hacía con referencia al Salvador que había de venir. Él era el peldaño por el cual la humanidad iba a ser exaltada. Así es que cada paso, mi querido, cada movimiento era hecho por esto. El Apocalipsis en las páginas 467 a la 488 del libro Los Hechos de los Apóstoles, Elena de White nos dice, muchas religiones mundiales tienen que ver simplemente con ideas y mitos inverificables, pero la religión cristiana está firmemente anclada en hechos históricos. La Biblia es el registro de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de la historia. En consecuencia, el estudio de las interacciones milenarias allí registradas resulta muy constructivo acerca del carácter coherente de Dios. A veces, sin embargo, los cristianos se quejan de que están cansados de oír siempre lo mismo. Por ejemplo, quizás tendemos a pensar que ya hemos oído nuestro mensaje profético, distintivo, y que no tenemos nada nuevo que aprender acerca de él. El hecho de que nuestro mensaje sea invariable y coherente no significa que sea simplista o poco desafiante. Por el contrario, cuando se estudia la información proveniente de un Dios infinito, se cae pronto en la cuenta de que sus temas son inagotables. Según Elena G. de White, uno de los propósitos con que fue escrito el Apocalipsis fue afirmar a la iglesia cristiana su mensaje histórico relevante para todos los tiempos. Algunos de los obreros más jóvenes entre los cristianos del primer siglo se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina. En ese sentido, Apocalipsis no es solo un libro acerca del futuro, sino también acerca del pasado, ya que está destinado a mantenernos firmes en nuestra fe histórica para que no cedamos al prurito de la búsqueda de originalidad. Así es que, mis queridos, no podemos decirlo más claro, ¿verdad? El Génesis es el fundamento
de lo que iba a suceder con Cristo y es la base de todas las profecías que nos lleva al plan de salvación. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por tu dirección, por ayudarnos a entender mejor tu palabra, a poder ponerla en práctica, atesorarla en nuestros corazones. Pedimos que puedas continuar dirigiéndonos mientras estudiamos esta maravillosa lección y podamos entender mejor el plan de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, les comparto esta lección todas las semanas y les pido que por favor busquen allí en las diferentes plataformas cómo poder conectarse con este servidor, con Joseph Class, y allí les tengo en YouTube. Si me busca por mi nombre, Joseph Class, vas a encontrarme y vas a poder suscribirte. Simplemente presiona la campanita, te registras y de paso, mis queridos, si quieres compartirla, lo mismo la puedes hacer con YouTube, como también la puedes escuchar buscando en las diferentes plataformas, en Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music y demás. Simplemente en su buscador, lección de escuela sabática, comentario, y allí vas a aparecer mi lección. Y puedes también presionar la campana y registrarte. Compártela, mis queridos. El plan de estas lecciones es llevar el mensaje eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde.